nos encontramos en este espacio. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a esta hora. María Isabel Amaya, María Daniela Arias, Jonathan Benítez, Adriana Quiroz y mi persona Cindy González. Nos encontramos en este espacio para generar, valga la redundancia, un espacio académico e informativo donde abordaremos el tema de faltas éticas y por ende la relevancia que este tiene en el ejercicio de la psicología. Pues bien, desde el Manual Deontológico y Bioético de Psicología, los principios éticos están asociados con derechos correspondientes y deberes correlativos, cuya violación es lo que se considera una falta ética. Esto desde el Colegio Colombiano de Psicólogos 2016. Por lo cual, esta relación de los principios éticos va enlazada con los principios éticos, va enlazada con los derechos correspondientes, y cuando hablamos de derechos correspondientes nos referimos a la beneficencia y no beneficencia, a los principios de justicia, a los principios de autonomía y a la equidad. Y cuando hablamos de deberes correlativos, nos referimos a los estándares morales, al secreto profesional, a la responsabilidad y a la cultura ética. Por consiguiente, cuando el psicólogo viola estos principios que acabo de mencionar o cuando actúa en contra de ellos, se dice que está cometiendo una falta ética. ¿Por qué es importante no cometer faltas éticas en el ejercicio de la psicología? Porque de ser así, el psicólogo tendrá consecuencias negativas, podrá tener sanciones. Podrá ser suspendido temporalmente del ejercicio de la psicología y también puede perder su tarjeta profesional. Ok, enfocándonos ahora un poco en lo que serían las faltas nacidas de la violación de los derechos de los usuarios de los servicios psicológicos, encontraríamos aquí 3 derechos, el cual es pues, el derecho a la honra y el buen nombre, el derecho a la igualdad y a la equidad y el derecho a la información veraz. Algunas de las faltas que se pueden cometer o violaciones a estos derechos son las siguientes. Para el derecho a la honra y el buen nombre, encontramos que cuando se presenta información no veraz que distorsiona el prestigio social del cliente. Ejemplo, cuando el psicólogo se pone a brindar información no veraz o falsa con el fin de denigrar la integridad del usuario o cliente. De acuerdo al derecho a la igualdad y a la equidad, encontramos como falta pues cuando el psicólogo realiza alguna forma de discriminación. Ejemplo, cuando llega un paciente, de color o de raza afroamericana y el psicólogo empieza a hacer comentarios racistas o a hacer ese tipo de gestos de acuerdo a su piel o discriminarlo. También cuando llega un paciente, digamos, pues con una orientación sexual diferente a la del psicólogo y empieza a denigrarlo simplemente por el hecho de tener una orientación sexual diferente a la de él. De acuerdo al derecho a la información veraz, encontramos como falta cuando no se dan a conocer los resultados de evaluaciones o cuando se brinda información incompleta o encubierta. Es decir, cuando el psicólogo no está siendo completamente sincero con el proceso y no está presentando los resultados como realmente se están dando en el proceso. Ok, entonces pasando ya por otro lado a las faltas nacidas de la violación de los deberes en el desempeño de la profesión del psicólogo, nos encontramos en primera instancia con el deber de estándares morales. Las faltas que se cometen a este deber son principalmente cuando el psicólogo presta sus servicios y estos van a ser mal usados, o cuando se sirve de esa información para el beneficio propio o para el perjuicio del cliente. También es una falta cuando acepta presiones que limiten su objetividad, o también cuando presta su nombre o firma ilegalmente o cuando presenta documentos falsos. Pasando también al deber de colaboración con la justicia, nos encontramos que una falta o una violación a este deber es cuando el psicólogo no informa las violaciones a los derechos humanos o no informa también de malos tratos, de reclusión, de riesgos para la salud pública o para la salud o seguridad del cliente o de personas, personas terceras que se encuentren involucradas por estos hechos. Asimismo, el deber de competencia profesional, las faltas a este deber se presentan más que todo cuando el psicólogo desconoce los límites de sus competencias y procedimientos. Asimismo, cuando anuncia servicios sin garantizar un juicio bien informado o cuando realiza procedimientos que no corresponden con su campo.
o cuando emite conceptos que no están fundamentados, que no están argumentados. Pasando al deber de lealtad, tenemos que las faltas que se cometen a este deber es cuando el psicólogo desacredita a otros colegas o otros procedimientos que tienen credibilidad, o también cuando actúa bajo competencia desleal, o cuando interviene en casos no cerrados por otros colegas. En ese orden de ideas tenemos el deber de prudencia. Las faltas de este deber se presentan más que todo cuando el psicólogo ignora esas condiciones de desventaja o cuando da diagnósticos definitivos, cuando no es cuidadoso al presentar la información o cuando utiliza procedimientos sin evidencia empírica, sin evidencia científica. Pasando al deber de responsabilidad profesional, nos encontramos que las faltas a este deber se presentan cuando el psicólogo no lleva un registro de la información o de los procedimientos que realiza. Asimismo, cuando no protege esa información o cuando omite o retarda el ejercicio profesional o cuando no cumple las normas o leyes vigentes. Y finalmente, y no menos importante, tenemos el deber de solidaridad. Las faltas de este deber se presentan cuando el psicólogo se niega a actuar ante situaciones de ayuda a personas vulnerables o en situación de riesgo, o también cuando mantiene estereotipos o prejuicios. Bueno, continuando con los temas específicos, tenemos el consentimiento informado. El consentimiento informado está asociado como un derecho del consultante y un deber del psicólogo. Ante todo al principio de autonomía, pero también se relaciona con los demás principios. El consentimiento informado parte de un acuerdo entre las naciones en el reconocimiento de la dignidad humana en el ámbito de la salud. El consentimiento informado hace referencia a los deberes de informar a los consultantes y asegurarse de que entiendan a partir de la firma de ambas partes un documento con efectos legales y en las diferencias de los diferentes procedimientos que se pueden dar. Respetar la decisión voluntaria del consultante de aceptar o de rechazar los procedimientos que se están dando, sin importar la forma como el consultante haya recibido los servicios. Es decir, si fue remitido por alguna EPS o alguna entidad. En firmar un acuerdo de prestación de los servicios con efectos legales en el que se mencione detalladamente la información antes señalada. Además, el consentimiento informado como documento legal consta de dos partes. En la parte número 1 hace referencia a la ausencia o a los límites de la confidencialidad, lo correspondiente a los procedimientos, ya sea a nivel de intervención, a nivel de asesoramiento, a nivel de consultoría y demás. La segunda parte hace referencia a la expresión o permiso o aceptación autónoma y voluntaria de los procedimientos, ya sea a nivel de asesoramiento, a nivel de consulta, de intervención o lo que estén. Muy bien. El profesional de la psicología debe salvaguardar la dignidad, la intimidad y el buen nombre del cliente. Cuando hacemos referencia a esto, estamos hablando sobre ese secreto profesional, ¿sí? Que pues está ligado a ese deber del psicólogo y a ese derecho fundamental que tiene el cliente, donde se le va a guardar toda la información. Es obligatorio que el psicólogo, ¿verdad?, guarde y suministre y le dé un buen manejo a la información suministrada por el cliente, ya que el cliente al momento de suministrar toda la información y de abrirse y contar toda su intimidad y su secreto, se pone en vulnerabilidad ante el psicólogo. Entonces, el psicólogo por ningún motivo debe revelar ningún tipo de información a menos que el cliente le permita o le dé la autorización, o también puede ser que el representante legal le dé la autorización para poder revelar algún tipo de información. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado esta información. Los esperamos en una próxima ocasión para que les sigamos hablando acerca de todas estas faltas éticas que se pueden cometer en la profesión de la psicología. Que tengan un buen resto de día y nos vemos en una próxima ocasión.